Ya. Ok, muy bien. Bueno, decía, vamos a reanudar con este estudio del reino de Dios. Gracias por la comprensión respecto a mi ausencia la semana pasada. Espero que hayan extrañado, ¿no?, el no poder tener estudio, y así también que hayan estado esperando con mucha ansia que se reanude este estudio. Dentro de este estudio, recuerde, sí, la idea es que nosotros comprendamos y tengamos muy en claro, número uno, quién es rey. ¿Sí? ¿Quién es el rey del reino de Dios? No les voy a pedir que respondan a esta pregunta. Ya la respuesta pues está allí, ¿no? Es Dios. Pero lamentablemente muchas veces nosotros, si quisiéramos, no que lo pensemos, pero sí con nuestras acciones, destronar a Dios para que más bien se haga las cosas conforme nosotros las anhelamos. Recuerden y tengamos siempre muy presente que debemos nosotros ser muy agradecidos de que tengamos a Dios como rey de su reino, porque es lo que necesitamos. En verdad, ¿se imagina usted lo que sería de nosotros y del reino de Dios si es que nosotros fuésemos los que tomamos la autoridad o asumimos la autoridad de ese reino? Lo que vamos a ver en esta noche es casualmente algo que va con lo que estoy mencionando, de que es cierto, a veces queremos dejar de lado a Dios para nosotros más bien asumir esa autoridad y esa responsabilidad. Por ello, ya compartiendo pantalla, es que el día de hoy o la noche de hoy vamos casualmente nosotros a estudiar Israel y el reino de Dios. Y lo estamos dividiendo en diferentes partes. La primera sería Israel y su experiencia. Perdón, aquí hago esto rapidito, ¿no? La primera sería Israel y su experiencia en el desierto, que es lo que posiblemente vamos a considerar el día de hoy. Ojalá podamos terminar este tema esta noche, o de lo contrario lo extenderíamos para la siguiente. Luego también tenemos Israel en la tierra prometida, ¿sí? Israel y su prometido rey, hablando de Jesús. Y también tenemos a Israel y las consecuencias de rechazar a Jesús. Y por último, dentro de este punto, vamos nosotros a también ver lo concerniente a Jesús. No rechazó a los judíos, sino más bien los judíos fueron los que rechazaron a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso, como eso en mente, decía, vamos nosotros a introducirnos a lo que sería el primer tema de toda esta parte, Israel y su experiencia en el desierto. Vamos abriendo nuestras Biblias en Primera de Corintios y por favor, siempre que doy un pasaje, siéntase usted cómodo y ojalá también con la disposición de dar lectura a este pasaje o el pasaje en voz alta. Yo voy a leer este versículo, es uno nada más, donde el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Obviamente aquí está teniendo referencia al pueblo de Israel cuando salen de Egipto.
Lo vamos también a confirmar ello más adelante. Por eso es que el apóstol menciona nuestros padres, ¿no? Y sabemos que mientras Israel también estuvo en el desierto, ya después de haber salido, salido de Egipto, eran dirigidos por Dios, ¿no? A través de una nube y también fuego, ¿no? En las noches. Y luego también sabemos que ellos pasaron el Mar Rojo, donde no solo se notó el poder de Dios, sino que se demostró que Dios pelea por su pueblo, ¿sí? Como lo hizo en el paso del Mar Rojo, y ciertamente destruyó o el ejército más poderoso del mundo en esas instancias. Estamos hablando de Egipto. Existen diferentes aspectos del reino de Dios, ciertamente. Usted va a escuchar la palabra reino de Dios refiriéndose a diferentes aspectos, diferentes cosas quizás. Puede también referirse por ejemplo, el reino milenial, que todavía no toma lugar, pero ya también se refiere a ello. Israel, y creo que es una muy buena declaración esta, Israel fue una expresión visible del rey, ¿sí? Por tanto, recuerde que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Déjeme hacer esto, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, ¿sí? En el Nuevo Testamento, Dios hace pacto con sus iglesias. Siguen siendo pueblo de Dios, ¿ok? Tenga muy presente ello. Pero le pido que preste mucha atención a lo que ocurre con Israel, ¿sí? Con el propósito de que ojalá nosotros como iglesias no cometamos los mismos errores de ellos, ¿sí? Hay diferencias, claro que hay diferencias, pero también los principios básicamente son los mismos. Dios su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios sus iglesias en el Nuevo Testamento. Y en el versículo que se había mencionado allí, esto es Primera de Corintios capítulo 10, 11, permítame también leerlo, donde dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, o sea, las cosas que hizo el pueblo de Israel les acontecieron a ellos como ejemplo para los del Nuevo Testamento, ¿sí? Dice como ejemplo, y están escritas, dice, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Insisto, se refiere ya a las iglesias neotestamentarias, no que hayan iglesias antiguo-testamentarias, simplemente es la forma como muchas veces nos expresamos o nos referimos a ella. Entonces, que ojalá con esta experiencia, ¿sí? de Israel como el reino de Dios, nosotros podamos también considerarla como un ejemplo, ¿sí? Para nosotros, para no cometer los errores que lamentablemente ellos cometieron. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, no sé si alguien entiende lo que estamos diciendo. De lo contrario, lo va a entender también conforme vayan pasando el desarrollo o vaya pasando el desarrollo de este estudio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Ok, vamos entonces con también esta otra aseveración. Ay, disculpen. Dios no liberó a Israel en razón a ello, sino en razón a él. ¿Qué expresión? ¿Sí? Nosotros pensamos muchas veces que cuando Dios no nos llama, nos elige, es porque seguro que Dios no puede hacer las cosas sin nosotros o vio algo maravilloso y todo ello. Cierto, cada caso también hay que verse, ¿no? De acuerdo a su contexto. Pero entiéndase que en términos muy generales,
no es que necesariamente Dios está, ¿no? Viendo en la humanidad algo que él no tiene o que él le agradaría tener. No, no, no necesariamente, ¿sí? Dios no liberó a Israel en razón a ellos, sino en razón a él, ¿sí? Para gloria y uso también de ellos. Dios necesitaba de una herramienta para mostrar su gracia y misericordia a la humanidad. Repito, nosotros quisiéramos pensar que ciertamente somos alguien, ¿no? Sobre todo en una cultura como la nuestra, donde quisiéramos nosotros pensar, no, no, sí, de hecho, que si Dios me escogió, que si Dios me llamó, que si Dios me invitó, es porque sin duda que vio algo grande en nosotros. Tenga cuidado con esas cosas, ¿sí? Tenga mucho cuidado. Porque si nosotros leemos estos pasajes y los vamos a leer a continuación, son pasajes largos, nos vamos a dar cuenta que ciertamente Dios, sí, desea que a través de su pueblo el mundo entero pueda ser bendecido y el mundo entero pueda apreciar y recibir su gracia y a la vez su misericordia. Vamos entonces hablando de Israel. Dice en Ezequiel, si alguien por favor le da lectura a este pasaje que dije, era algo largo y el otro pasaje es Éxodo capítulo 19. Pero vamos con Ezequiel, el capítulo 16. Si alguno de ustedes, por favor, hermanos, le puede dar lectura en voz alta. Pastor, ¿puedo? Adelante. Gracias. Ezequiel 16, del 1 al 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ok, y esto tengámoslo siempre muy en cuenta, sí, que definitivamente sin Dios somos nada, ¿no? Y eso es lo que lo demuestra Dios con Israel, conforme se está mencionando acá. Era Dios quien dentro de esa su bondad para con todos, es que escogió un pueblo no por méritos propios, ¿sí? No por méritos del pueblo, sino más bien por la misericordia suya, por la bondad suya, por la gracia suya.
Y necesitamos nosotros comprender eso, porque cuando nosotros pensemos que Dios nos escogió por méritos nuestros, vamos nosotros a caer en el error entonces de pensar que por lo tanto nosotros debemos hacer las cosas conforme también nosotros lo consideramos necesario. Creo que Israel cayó en ese problema, Israel cayó en ese error. Hermanos, qué hermosa es la obra que Dios quiere hacer en sus hijos. Qué hermosa es la obra que Dios quiere hacer en su pueblo, o quiso hacer en su pueblo Israel. Qué hermosa la obra que Dios quiere hacer en sus iglesias. Si nosotros, como lo dije también al comienzo, entendemos quién es quién en el reino de Dios. Recuerden, entendamos y no tengamos problemas con ello. Él es Dios. Nosotros, sus siervos. En Éxodo también, capítulo 19, y permítame rápidamente decir lo siguiente, ¿no? Creo que este pasaje es bien claro respecto a simplemente Dios escoge a este pueblo, no porque este pueblo era hermoso o no porque este pueblo en sus orígenes, claro está, era un pueblo lleno de talento, de capacidades, sino simplemente era un pueblo sobre el cual Dios quiso hacer su obra. ¿Sí? Y eso creo yo que, repito, está bastante claro aquí. Vamos con Éxodo capítulo 19, si alguno de ustedes también pudiese dar lectura en voz alta. Éxodo, el capítulo 19. Éxodo, insisto, capítulo 19, ya Israel estaba saliendo pues del desierto, ya habían pasado las plagas. Capítulo 19, comenzando con el versículo 3 hasta el versículo 6. ¿Alguno de ustedes que por favor le pueda dar lectura en voz alta? Yo, pastor. Adelante, hermano. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé sobre las alas de los águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y seguimos insistiendo en esto, ¿sí? Dios quería una herramienta, ¿sí? Para que a través de esa herramienta, que sería el pueblo de Israel, pudiese mostrar su gracia y misericordia a todos los pueblos alrededor de Israel y ojalá en el mundo entero. Lo único que Dios pedía era: déjenme a mí hermosear. Ustedes simplemente ríndanse a mí y voy a hacer de ustedes algo bueno, algo grato. Al punto que dijo, ¿no? Dice en el versículo 6, dice: voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiso hacer con ellos. Y entiendas, es lo que Dios quiere seguir haciendo con su pueblo, con sus iglesias. No han cambiado las cosas en este aspecto, pero lamentablemente tampoco muchas veces ha cambiado la perspectiva de los siervos. Y eso es lo que estamos viendo como ejemplo, como ya habíamos leído en 1 Corintios 10, con el propósito de que ojalá usted y yo no cometamos los mismos errores y que el pueblo de Israel cometió. Nosotros definitivamente tenemos mayor ventaja ahora a diferencia del pueblo de Israel, muy a pesar de que el pueblo de Israel experimentó el
poder, la grandeza de Dios como no otro pueblo lo ha visto, pero nosotros tenemos a Jesús. ¿Sí? Jesús es superior a todo y suficiente también. Entonces, Israel fue un pueblo comprado con sangre. Aquí nada más en Éxodo, el capítulo 12, capítulos anteriores al que hemos leído, si alguien también, por favor, pudiese ayudarnos con la lectura de este pasaje, capítulo número 12, versículos desde el 24 hasta el 28. Mire usted lo que este pasaje menciona. Dice, alguien que quisiera participar en voz alta, por favor. Dice este pasaje, entonces, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometido, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Está hablando de la Pascua. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Sí? Entonces, Israel definitivamente fue un pueblo comprado con sangre y las cosas no han cambiado, ¿verdad? Hoy en día también recuerden que las iglesias del Señor, y la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, fueron comprados o compradas con la sangre de Jesús. Usted pone en paralelo, ¿sí?, el pueblo de Israel y las iglesias del Señor y se va a dar cuenta que básicamente los principios, ¿sí?, van a ser los mismos. Lo triste es que también las rebeliones en mucho van a ser básicamente las mismas. Van a ser básicamente las mismas. Entonces, este pueblo sí fue comprado con la sangre de corderos, ¿verdad? Y que fueron esa sangre, o con esa sangre se untaron los dinteles, ¿no?, de las puertas de los hebreos. Mientras que, dice la Biblia, Dios pasó por el pueblo de los egipcios y ellos fueron o experimentaron la muerte, ¿no?, de los primogénitos. Así que esto es lo que pasó. Luego también entienda que Israel fue un pueblo liderado por un siervo de Dios. Primera de Corintios, regresamos a Primera de Corintios, que estamos utilizándolo en esta parte de la explicación de este tema. Capítulo número 10, los versículos desde el 2 hasta el 4. Alguien, por favor, si pudiese entender. Alguien, no leer. Hablando. Pastor. Adelante, y todos por favor. en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ok. Muchos piensan y creen que el pueblo de Israel también fue una iglesia como las iglesias neotestamentarias. No, hay que tener cuidado con ello. Sin embargo, hay situaciones en las cuales cuando el pueblo de Israel está juntos, sí se le puede referir a ello como eclesía, que es la palabra que significa recuerde, un grupo de personas, ¿no?, que son visibles y, por cierto, están en un mismo lugar, una asamblea, ¿sí?, sin necesariamente ser una iglesia. Y digo esto porque aquí también se menciona la palabra bautismo, en el versículo 2, ¿sí? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados.
La idea aquí es que, y bueno, la idea está clara aquí, fueron bautizados, pero en Moisés. ¿A qué nos referimos? A que el pueblo de Israel dudó de Moisés, y dudó muchas, no solo antes de esta experiencia, sino aún también después de las experiencias. Pero si hay algo que en alguna forma hizo al pueblo de Israel que vean a Moisés como el líder que Dios quiso que él sea, casualmente fue con la experiencia del Mar Rojo, ¿no? Que pasaron pues por el mar y arriba tenían la nube. Y, o sea, en ese aspecto era como que estaban rodeados de agua, pero entiéndase que aquí se está diciendo que fueron bautizados en en el liderazgo de Moisés. ¿Sí? No se equivoque, no haga de Israel una iglesia. Muchas personas lo hacen. Simplemente Israel fue un reino, fue un pueblo, ¿sí? Que Dios quiso para él. Y luego menciona también en este pasaje, pues todos comieron el mismo alimento espiritual. Si hay algo que Dios desea, entienda, ¿sí? Tanto en Israel como también en las iglesias del Señor, es que definitivamente todas dependan de él. Sí, definitivamente, todas dependan de él. Por eso es que la unidad, un mismo pensamiento, un mismo parecer, ¿sí? No es algo jalado de los pelos. ¿Sí? Muchos pensamos que, no, cada quien cree a su manera. En realidad no es la idea, nunca ha sido la idea del pueblo de Dios, ni en el Antiguo Testamento, ni tampoco en las iglesias del Señor en el Nuevo Testamento. La idea es que nosotros nos rindamos a Él más y más con el propósito de que Él sea el Señor de nuestras vidas y que en ello también radique la unidad, en este caso de las iglesias del Señor. Mientras cada uno de nosotros piense, no, pero yo tengo mi manera de ver las cosas, aún también en lo espiritual y todo ello, no vamos a llegar a mucho y más bien vamos a seguir imitando lo que fue y ocurrió con el pueblo de Israel. Dice en el versículo número 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, ciertamente, las mismas condiciones para todos, sí, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Siempre cuando se hable del Antiguo Testamento, recuerde, se está apuntando hacia Jesús. ¿Sí? Cierto, Jesús viene a ser lo que la ley, o a lo que la ley apuntaba. La ley era sombra y figura de lo porvenir, y lo porvenir pues era Cristo. ¿Alguna pregunta si alguno de ustedes la tuviese aquí? De lo contrario vamos a continuar. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar? Lamentablemente, Israel fue un pueblo rebelde. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10, los versículos del 5 hasta el 10, si alguien, por favor, pudiese leer en voz alta. Yo, pastor, buenas noches. Adelante, adelante. Corintios 5 dice. Primera de Corintios 10, versículo 5 hasta el... Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seis idólatras como algunos de ellos. Según esto está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y parecieron como las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ok, gracias. Y ciertamente, sí,
humanamente hablando, ¿cómo nos cuesta a nosotros rendirnos a Dios? En lo personal, me cuesta. En lo personal, definitivamente soy de los que prefieren más rendirse a sí mismo, ¿no? Al parecer de uno mismo, al anhelo de uno mismo, a los sueños de uno mismo, ¿sí? Y al hacer ello, obviamente, vamos a dejar de lado a Dios. Israel hizo eso. Y qué triste, porque después de Israel o de escuchar de Dios, cómo es que primero hizo de Israel su pueblo, luego cómo es que lo compró con su sangre, cómo es que también le dio un líder, ¿sí? Y todos ellos bajo las mismas condiciones. Esto es condiciones gratas en Dios, no que no hayan tenido problemas, claro que tenían problemas, sí, pero ellos simplemente más que un corazón agradecido, como también se menciona acá, tenían un corazón codicioso. Ahora, ¿acaso no es cierto que también nosotros muchas veces tenemos ese tipo de corazones? Corazones idólatras, ciertamente. Corazones que en este sentido pues hacen de nosotros personas equivocadas, cierto, que siempre estamos hasta tentando o probando a Dios, ¿no? Como que si Dios nos debiese algo, como que Dios, si tú eres en verdad Dios, haz esto para yo creer. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Murmurando, ¿no? Quizás no con nuestras palabras, pero muchas veces sí con nuestros actos. Porque muchas veces, en lugar de simplemente nosotros rendirnos a Dios y servir a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y qué estamos diciendo con ello? No, mis maneras son más importantes que las de Dios, ¿no? Eso es lo que estamos en realidad expresando. Entonces, esa es la experiencia en términos muy generales del pueblo de Israel en el desierto. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? En cuanto a esto, sí, voy a detenerme aquí por breves segundos, pero sí se da usted cuenta, qué triste, ¿no? Cómo es que, miren, Dios de la nada hace este pueblo, por así decirlo, y quiere hacer de este pueblo algo hermoso, pero que lamentablemente este pueblo, por esa su rebeldía, de no querer rendirse a Dios, no querer tener un corazón agradecido a Dios, es que este pueblo más bien comienza a hacer las cosas a su manera. ¿Sí? Uno pensaría, ¿no cree usted, que después, que el pueblo de Israel, después de haber visto a Dios obrar en las plagas, ¿no? En Egipto, uno diría, no había forma de que esta gente dude de Dios, se rebele contra Dios, pero lo hizo. Muchas veces nosotros pensamos también que si Dios hiciese grandes cosas, ¿no? Maravillosas en este tiempo como en el pasado, seguro que la gente creería. Es más, no sé si usted se acuerda de la llamada parábola del rico y Lázaro, ¿no? El rico se acuerda que le dijo a Abraham, le discutió a Abraham, mándalo a Lázaro, porque si mis familias ven a Lázaro que ha descendido de los muertos, segurito que creen, ¿no? ¿No? Y Abraham le dice, así Lázaro descienda, no creerían simplemente por ello. Es más, tienen a la ley y los profetas, si a ellos no escuchan, tampoco escucharán a Lázaro. No es un tema, hermanos, de cuánto nos impresione Dios en la manera que nosotros pensamos debería ser. Y creo que también esos son los errores muchas veces de iglesias, ¿no? En nuestros días, que pensamos que si nosotros somos más, o sea, llegamos a impresionar más a la gente va a escuchar más el mensaje. Y estamos cometiendo el mismo error de Israel.
Sí, no hay nada malo sin duda en que iglesias traten de disfrutar también, disfrutarse, ¿no? Unos a otros en el Señor. Pero siempre entienda que la idea no es impresionar, la idea es alabar a nuestro Dios, la idea es rendirnos a nuestro Dios y que sea Él quien nos hermosee. Y si Él nos hermosea, recién vamos a poder ser nosotros de bendición para otros pueblos. ¿Sí? Por así decirlo. Si alguna pregunta o algo que quieran agregar en estos momentos. De lo contrario, continuamos con ya la siguiente parte de, de este estudio. Uno diría, ¿no? Que si alguien tiene algo que decirme, lo puede hacer. Uno diría, sí, que Israel debió aprender su lección, ¿no? O sea, ya, los que se quedaron en el desierto murieron y los que entraron a la tierra prometida debieron aprender su lección, ¿no? Triste, no aprendieron. Sí, nuevamente, hermanos, es un tema de fe. Pero antes de ello, mire lo que Dios les dice al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo ya entrando o por entrar a la tierra prometida. Si mire lo que les dice, si vamos, alguno de ustedes, por favor, que lea Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 13. Deuteronomio. Sí, es la repetición de la ley. Esta repetición de la ley es para la nueva generación. ¿Sí? Dice capítulo 6 de Deuteronomio, versículos del 4 al 13. Yo, pastor. Por favor, hermano. Ya. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No Gracias, andaré. hermano. Ay, Ya, dele, hermana, dele nomás, ya que quiere usted predicar, ya. dele nomás, hermana, siga. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ya, Usted pues, díganos dónde quiera parar, ahí nomás. ahí nomás, porque Dios, ya, no, acá se ve muy interesante porque dice, porque el Dios celoso, Jehová ¿Ya? tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Amén, Ya. amén. Muchas gracias, hermana. Aún el 17 también es muy edificante, por cierto. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos.
¿Qué cree usted que la gente piensa, o quizás usted también, cuando se dice, no, ayúdate, que haciendo eso Dios te ayudará? Repito, ¿no? Es como que si Dios dijese, ayúdate, que te ayudaré. ¿Qué es lo que usted entiende por ello? ¿Habrá alguien que quisiera participar? Ayudar. ¿Alguien? Ayúdate, que te ayudaré. ¿No lo hay? ¿Qué cree Pastor, usted? Sí, creo que se piensa como que, bueno, se piensa así, ¿no? Que no esperemos que Dios obre en nosotros, si no ponemos también de nuestra parte, algo así. ok. Ok. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más que quisiera dar alguna opinión sobre ello? Ayúdate, que te ayudaré. Cierto, ¿no? Muchas veces eso es lo que creo yo, por general, es lo que se tiene en mente. O sea, tú tienes que esforzarte por lo que quieres y recién ahí Dios te va a ayudar. ¿Sí? Ahora, déjenme hacerles esta pregunta. Déjenme hacerles esta pregunta. ¿Dios le dijo a Israel que se esfuerce por lo que ellos querían o simplemente se esfuercen por lo que Dios quería? ¿Verdad? Dios les dice a ustedes, por ejemplo, en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, todo es Dios. Si todo es Dios. Y mire usted, si uno diría, pero o sea, ya no voy a tener tiempo para mí, para lo mío, y mire lo que dice, lo que le dice Dios, ¿sí? En el versículo número 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. O sea, Dios les dijo, miren, ustedes van a entrar allí y ni siquiera van a tener que hacerse una mesita, porque va a estar todo listo. ¿Sí? ¡Wow! Ese es Dios. ¿Sí? Ese es nuestro Dios. Eso es lo que Dios le ofreció al pueblo de Israel. Eso es lo que le dio. ¿Sí? Lamentablemente decía, y lo vamos a ver también más adelante, el pueblo no entendió. Dios les dijo muy preciso, le dije, mire, esto es lo que ustedes necesitan hacer. Ámenme, esfuércense en mí, ¿sí? O por obedecerme y con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Yo me encargo de ustedes. ¿Acaso no es cierto que el Señor Jesús dijo, no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estas cosas van a ser añadidas. Sí, no significa que uno no va a trabajar, porque el pueblo de Israel sí trabajó, sí, pero trabajó en el Señor. Por eso es que también la Biblia nos enseña, ¿no? Que todo lo que hagamos, ¿no? Lo hagamos en el Señor. ¿Sí? Que si trabajamos, estamos trabajando para el Señor, que si nos toca pues disfrutar algo, disfrutémoslo en el Señor, pero hagámoslo todo en el Señor. Yo me temo que muchas veces no lo hacemos tanto en el Señor, sino más bien para nosotros mismos. ¿Sí? Y estamos una vez más cometiendo quizás los mismos errores. El otro pasaje, y bueno, ya no nos va a dar tiempo, si no nos va a dar tiempo. Significa con esto que somos, o sea, nos convertiríamos nosotros en una sociedad conformista que no tiene anhelos ni nada.
No, lo que Dios quiere de nosotros es un pueblo de fe. Entiéndase eso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un pueblo de fe. Y la idea es que nosotros seamos siempre más y más como Jesús. ¿Sí? Dios entiende todo, hermanos. ¿Sí? Dios sabe todo. No lo pongamos a Dios como un Dios que no se actualiza, un Dios que vive en el pasado. No lo pongamos a Dios. Si Dios sabe más que tú y que yo juntos, ¿sí? Es más, Dios sabe respecto a las cosas de aquí al tiempo en que nosotros ya no existamos, ¿sí? Dios ya lo sabe todo eso. Pero nosotros como que no nos damos cuenta en verdad de cuánto muchas veces estamos confiando más en nosotros mismos que en Dios. Más en lo que nosotros pensamos que en lo que Dios nos dice. ¿Sí? Ese fue el gran error de Israel. Y si no tenemos cuidado, también el error nuestro. Nos dirigimos al Señor en oración. ¿Alguna petición en estos momentos? Ya nos ganó el tiempo. ¿Alguna petición?